Muy buenas tardes. Payroll Plus, simplificando la nómina en México, agradece su presencia el día de hoy en este webinar con el tema Novedades del CFDI de nómina. El día de hoy nos acompañan como ponentes el licenciado Rolando Díaz, asociado del área laboral. Bienvenido, Rolando. Muy buen día a todos. Gracias por integrarse a este webinar. Y aquí vamos a estar para tratar de explicar este tema de novedad y que nos va a ayudar a resolver temas que tienen que ver con la nómina. Gracias, Rolando. También nos acompaña el licenciado Alberto Padilla, gerente del área laboral de Payroll. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Laura. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Y su servidora, Laura del Rocío García. Queremos recordarles que esta presentación es una explicación muy sintetizada sobre el tema y dejaremos fuera mucha información interesante, ya que no es posible agotar el tema, sino solo presentarles un panorama general sobre el mismo. En caso de que ustedes tuvieran una duda específica, nos ponemos a sus órdenes para resolverlas. Sin más preámbulo, cedo la palabra al licenciado Rolando Díaz para iniciar con la exposición. Bien, primero que nada, me gustaría platicarles sobre el temario que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunos antecedentes que tienen que ver con el timbrado de la nómina, los cambios relevantes de esta guía, estos cambios con la fecha de aplicación. Básicamente vamos a ver también algunos cambios en los nodos de percepciones y deducciones. Y esta guía tiene la novedad de que agregó 6 apéndices, de los cuales hay uno que no vamos a tocar porque ya fue visto en un webinar anterior y no sufrió cambio, el apéndice 4, pero de los que vamos a ver tenemos el apéndice 1, que son notas generales y algunos cambios específicos del CFDI de nómina, los nuevos agregados a los catálogos del comprobante. Recordemos que hay 14 catálogos y hay algunos elementos que se incorporaron. También se agregaron algunas preguntas y respuestas que nos sirven como guía para el llenado del recibo de nómina electrónico. Un apéndice un poquito más detallado de cómo manejar el subsidio con algunos cambios interesantes. Y finalmente el apéndice 6, que tiene que ver con una matriz de percepciones y deducciones para tener una guía al momento de prellenar la declaración anual de la nómina. Y bien, platicando sobre los antecedentes, como muchos de nosotros recordaremos, empezó esto de generar un recibo electrónico en el año 2014. La obligación se definió para empleadores que tuvieran ingresos superiores a los 250,000 pesos al año. La mayoría de los empleadores caen en este supuesto. Y en este año 2014 inició el timbrado o la emisión de los recibos de nómina electrónicos para los empleados. Recordemos que en ese año, de manera simultánea, también teníamos que presentar una declaración de sueldos y salarios, y de manera paralela también teníamos que tener la obligación de hacer el timbrado. Luego hubieron algunos eventos importantes. En el año 2017 se modificó sustancialmente el complemento del CFDI de nómina. La versión anterior era la 1.1, se incorpora la 1.2. Esta versión, como algunos recordaremos, integró varios de los elementos que la declaración anual de sueldos incluía, algunos puntos como el agregar los pagos por separación, por jubilación, que no estaban en el complemento anterior, se integraron. Después hubo en ese mismo año el cambio de la versión del CFDI del 3.2 al 3.3. En el complemento de nómina se hicieron algunas adecuaciones y bueno, a partir del 1 de diciembre del año pasado fue obligatorio el uso de la versión 3.3 del CFDI de nóminas. No agregamos todos los distintos cambios, debió haber habido al menos
15 versiones distintas de la guía. La última, pues, es la que vamos a platicar, que se publicó recientemente en octubre. En el 2018 se agregó además la obligación de contar con un buzón tributario, y eso aplica no solo para el tema de la nómina, sino para el CFDI en general, en el cual podemos ejercer el derecho de aceptar o negar la cancelación de un CFDI. Y bien, de los puntos generales que toca el apéndice 1, hay algunos cambios que tenemos que aplicar en nuestras nóminas. El primero de ellos, que nos pareció relevante, tiene que ver con los trabajadores que, estando prestando servicios para nosotros los empleadores, llegaran a fallecer por cualquier situación, no necesariamente por un riesgo de trabajo. Si tuviéramos ese caso, los pagos pendientes que quedaron por hacerle al trabajador, como puede ser su finiquito o la PTU que reclamen sus beneficiarios, el último salario que probablemente el empleado no alcanzó a cobrar, se tendría que generar en un CFDI con un RFC genérico para empleados que están en estas circunstancias. Y se debe, bueno, también registrar el CURP del trabajador, mismo que ya lo vamos a tener desde el ingreso del trabajador. Entonces, es uno de los cambios importantes para cuando sepamos que un trabajador ha fallecido, hay que hacer el cambio en nuestro sistema de nómina y el RFC que habitualmente usamos, cambiarlo por este genérico. Otro de los cambios tiene que ver con los trabajadores extranjeros. Los trabajadores extranjeros normalmente tienen una visa de trabajo vigente y en esa visa, en la imagen lo pueden ver en el primero de los recuadros verdes, es una copia de un permiso de trabajo, aparece un pequeño espacio para la clave única de registro de población, lo que se conoce como CURP. En algunos casos, cuando estos trabajadores extranjeros reciben su permiso para poder trabajar en México legalmente, no aparece esta clave. Probablemente sean ya pocos los casos, pero si lo tuviéramos, tendríamos que utilizar un CURP genérico para hombre o para mujer, dependiendo del caso. En el entendido que si en un momento dado llegamos a tener el dato correcto, se reemplaza. Entonces, podría ser un dato temporal, pero lo contempla el CFDI porque seguramente algunos empleados empezaban a prestar el servicio con sus empleadores y no tenían este dato, y entonces para no dejar el dato vacío, recuerden que es un dato obligatorio, pues nos da esta opción, ¿no? Que en la práctica nos puede funcionar. Otro de los cambios importantes que identificamos, los cambios generales, es la incorporación de un régimen adicional para los empleados. En este caso son los receptores del CFDI. Normalmente un asalariado lo definimos como un régimen de sueldos y salarios, la clave 02 del catálogo de regímenes, pero en este caso, cuando hagamos pagos por separación, necesitamos identificar el CFDI como un régimen del tipo 13, que tiene que ver por pagos por indemnización o separación. En la práctica, lo que hemos encontrado es que los empleados reciben un pago combinado. Normalmente una liquidación contiene sueldos, aguinaldo pendiente por pagar, vacaciones, prima vacacional y otros elementos de salarios, y además en el mismo cheque y en el mismo cálculo añadimos los pagos por separación. Creemos que la mejor forma de registrar el CFDI para este tipo de pagos es haciendo una separación en donde los elementos de salarios ordinarios o convencionales que forman parte de los ingresos acumulables del año del trabajador se integren en un CFDI, y por otro lado hacer un CFDI secundario
que refiera al mismo pago, pero solamente por el tema de indemnizaciones o pagos por separación. Los pagos por separación normalmente están divididos en tres. Son la indemnización constitucional, la consistente en 3 meses de salario diario. También están los 20 días por año cuando aplica, en los casos que aplique, y la prima de antigüedad, que tiene un tope y que aplica en algunos casos diferentes a las 3 mencionadas anteriormente. Hay ocasiones en donde tenemos terminaciones con un bono por separación negociado, que no necesariamente coincide con el que define la Ley Federal del Trabajo para estos casos. Este pago por separación también tendría que incorporarse en este CFDI por separado. Recuerden que si llegaran a tener alguna duda en el transcurso de la presentación, pueden ir haciendo o enviando sus preguntas a nuestro contacto para poderlas responder al final de la presentación. Hay otros elementos importantes respecto a las percepciones y deducciones. La nueva guía nos aclara que tenemos que ser consistentes con la definición que le demos al concepto respecto con el que le da el SAT. Por ejemplo, imaginemos que vamos a dar un bono por aniversario a un trabajador. Lo mejor sería definir el bono por aniversario con esa etiqueta en nuestro catálogo de nómina y integrar en el SAT, en el catálogo del SAT, en otros ingresos por salarios, debido a que no hay una definición específica de bono, pero la idea aquí es tener una congruencia con el nombre que le pongamos a la prestación respecto a la definición que nos da el catálogo para cada caso, en donde, por ejemplo, sueldo, no le vamos a poner un concepto diverso a sueldo o salario si vamos a informar sobre un CFDI de salario ordinario. Tiene que haber una simetría gramática con los términos que usemos, tanto en deducciones como en percepciones. Estimamos que estas acotaciones se están reflejando en esta guía porque seguramente se han encontrado inconsistencias entre los conceptos que algunos empleadores definen en su catálogo de nóminas y lo que terminan timbrando en la definición del catálogo del SAT que cada percepción o deducción tiene. Otro de los cambios que aparecen en el apéndice 1, el apéndice 1 tiene aproximadamente 15 notas. No todas las notas son relevantes y estamos tratando de incluir solo las importantes. Parece ser que se han encontrado algunos FDIs que contienen errores en algunos conceptos, probablemente no de un uso tan habitual, como pueden ser las jubilaciones, y en este caso nos define en el catálogo 3 nuevos conceptos para cancelar los recibos que hayan reflejado pagos por jubilaciones y que no hayan sido correctamente timbrados, ¿no? Entonces, aquí nos da la guía la forma de cancelarlos. Tendríamos que cancelar el comprobante emitido. Nuestro sistema de nómina debe de tener una opción para esa cancelación. Se tienen que volver a elaborar esas nóminas, expedirlos y timbrarlos relacionando los números de identificación de los CFDIs cancelados. Y parece ser que el catálogo anterior no contemplaba los ajustes que corresponden a los pagos por jubilaciones que se cancelaban y ahora, bueno, los integra dentro del catálogo que contiene los ajustes en el nodo de las deducciones. Incorpora en este caso 3 que hay que tomar en cuenta si llegamos a tener estos casos, que repito, no son tan comunes, pero están ahí por si los llegáramos a tener. Bien, dentro de este apéndice vienen algunas aclaraciones. En ocasiones tenemos empleados
o ex empleados más bien, que ya están en un proceso de jubilación o que ya están jubilados y por tanto están recibiendo algún tipo de pensión o jubilación de parte de una entidad pública o privada, como puede ser el Seguro Social o el ISSSTE, o si tuvieran algún esquema de pensión privado, también pueden estar recibiendo una pensión, pero a estos ex empleados en ocasiones tenemos que hacerles pagos derivado a que, por ejemplo, recientemente se han jubilado y todavía les debemos el pago de las utilidades, por ejemplo. En ese caso, lo que nos dice la guía es que hay que incluir en la clave 051 todos estos pagos adicionales a ex empleados, y también nos aclara en la clave 051 y nos aclara que no les va a aplicar la exención que establece el artículo 93, porque esta exención tiene que ver directamente con la pensión y no con pagos adicionales. Son casos raros, pero sí hay que estar muy al pendiente que si hacemos un pago extemporáneo o extraordinario a un ex empleado, si está jubilado en el momento de recibir el pago, hay que añadir esta clave. Otra de las cosas o de las claves que se definen es cuando tenemos que hacer un pago de jubilación. Digamos que hay dos maneras de hacerlo, en una sola exhibición o en ocasiones en varios pagos. Si estos pagos son derivados de un laudo laboral, por ejemplo, dependiendo si se va a pagar en una sola exhibición o en varios pagos, hay que timbrar en la clave 052 o en la clave 053, según sea el caso. Aparentemente, la versión anterior la última guía no contemplaba estos supuestos, tampoco son tan comunes, pero ya lo contempla por si llegáramos a tener este tipo de pagos, saber cómo aplicarlos. También hay otro punto importante que tiene que ver con los anticipos de salario. Los anticipos de salario son las peticiones de anticipo que nos hacen los empleados previo a recibir su siguiente pago. Si tenemos, por ejemplo, un empleado de tipo de pago quincenal, es frecuente que algunos empleadores les den la opción de recibir una cantidad anticipada del pago del día 15 o del día 30 para solventar algún tipo de eventualidad o alguna emergencia. Es común que se den este tipo de anticipos. ¿Y qué hacíamos anteriormente para estos casos? Normalmente se definían como otros pagos en la clave 99, porque un anticipo pues no tiene una calidad de percepción, es exenta, es solamente un préstamo que va a tener una devolución inmediata al siguiente periodo. Pero ¿qué pasa? En esta nueva guía nos define que sí se tienen que integrar como otros ingresos por salario, es decir, sí tendríamos que considerarlos como percepción. La guía no especifica si exenta o gravada, desde nuestra opinión debe ser exenta, siempre y cuando se haga la retención correspondiente en la nómina que corresponda. Y es importante aquí poder diferenciar qué es un anticipo y qué es un préstamo. Los préstamos van a seguir siendo o van a seguir teniendo el mismo tratamiento, y los anticipos son los únicos que cambiaron respecto a cómo se están manejando anteriormente. Y nuevamente, a pesar de que ni la guía o la ley define qué es un anticipo o qué es un préstamo, estimamos que el anticipo se tiene que recuperar en la nómina siguiente del empleado, y el préstamo pues tiene varias amortizaciones para poder cubrir el monto de lo prestado al trabajador. En este caso solamente el cambio va a aplicar con los anticipos.
Y otra de las definiciones o aclaraciones que nos hace la guía es cuando tenemos prestadores de servicios independientes que se han asimilado a salarios. Pueden ser profesionistas, incluso becarios, que regularmente se incorporan a las compañías y que no tienen la calidad de trabajador. Estos prestadores de servicio reciben una remuneración que en ocasiones los empleadores les hemos puesto alguna etiqueta a esta remuneración que son etiquetas de la remuneración que tienen que ver con trabajadores. No es posible a un asimilado timbrarle un bono, una aguinaldo, particular de los trabajadores. Entonces hay que tener cuidado también con esa parte. Toda la remuneración en estos casos se debe de ir a la clave 046. Y bueno, acá también aclara lo que platicábamos hace un momento, que los préstamos siguen siendo otros pagos. Recordemos que en la estructura del CFDI tenemos percepciones y otros pagos. Las percepciones se subdividen en sueldo, otros ingresos por salarios, gratificación anual, todos los conceptos de las nóminas convencionales. Y los otros pagos son conceptos que no tienen que ver con remunerar al empleado, pero sí son recursos monetarios que los empleados reciben como consecuencia de su trabajo. Anticipo de viáticos es un ejemplo, los préstamos, los reembolsos de caja chica, por ejemplo, que en ocasiones le hacemos a algunos empleados, todos esos deberían de estar integrados en otros pagos. Aquí el apéndice aclara que si bien los anticipos van en un nodo de percepciones, los préstamos a los empleados se tienen que registrar con la clave 99 del nodo otros pagos. Entonces, esa es una diferencia importante para tratar anticipos y préstamos, como ya lo habíamos comentado. Y también nos pone aquí una particularidad en la deducción que le hagamos al empleado. Tenemos que agregar la deducción del préstamo en el catálogo o en la clave de catálogo 04 que corresponde a otros descuentos. No hay uno específico para préstamos, pero el de otros es suficiente para poderlos integrar. Y ahora una de las dudas que se tiene es cuándo va a iniciar el uso de estos cambios ya en la práctica, en el uso diario de nuestra nómina, cuándo lo tendríamos que aplicar. Este apéndice 1 nos señala que entre en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Sin embargo, se puede optar por empezarlo a aplicar en 2018. El problema de aplicarlo en 2018, que hay algunos elementos que se tendrían que retimbrar, por ejemplo, lo que tiene que ver con subsidio al empleo, por lo tanto no lo recomendamos. Lo que creemos que sí tendríamos que estar listos es para el 2019 tener el sistema de nómina listo. Hay aquí una parte que nos ha creado un poquito de confusión que tiene que ver con el catálogo del complemento. Como les platicaba, algunos elementos de los catálogos se agregaron y la página web en el apartado de el recibo de nómina o el timbrado del recibo de nómina nos indica que la fecha para adoptar las nuevas claves de catálogo tiene que ser un periodo de 3 meses luego de la fecha que el catálogo señala como
como de arranque para su uso. Si se fijan, ese catálogo se publicó el 8 de octubre. Si revisamos los elementos nuevos, dice el catálogo que tienen vigencia a partir del 15 de octubre, por lo que si nos apegamos a los 3 meses, el uso del catálogo aparentemente tendría su inicio hasta el 15 de enero del 2019. Creemos que para evitar cualquier tipo de confusión o algún problema con los timbrados, lo mejor sería a partir del 1 de enero hacer el uso de todas las nuevas reglas que estamos platicando, así como también los elementos del catálogo. A partir del 1 de enero debe de ser la fecha correcta para empezar a hacer uso de los mismos. Ahora vamos a hacer la explicación del apéndice 2. Sí, Rolando, antes de que pasemos con Alberto, digo, nos han estado llegando algunas preguntas, a ver si nos puedes ayudar con una de ellas. Dice, han estado llegando cartas de invitación por parte del SAT en el tema de los recibos de nómina. ¿Pudieran explicar algo al respecto y qué recomendaciones darían? Sí, claro. Ahora la forma en cómo el SAT está evaluando el cumplimiento de los empleadores, en este caso los patrones, es por medio de cartas de invitación, en donde la información de las nóminas que estemos timbrando se comparan con la información de los pagos provisionales y hacen una compulsa. Entonces, ¿cuál debería de ser la mejor práctica para evitar estas cartas de invitación o estos requerimientos? Pues creemos que el uso o introducir la práctica de hacer las conciliaciones mensuales, al menos de los ingresos que estamos considerando en la nómina, contra lo que el SAT en su página web está captando. Hay que hacer una compulsa. Las compulsas no son tan sencillas de generar. La página del SAT está limitada, por ejemplo, a, me parece, 500 descargas de recibos por día. Entonces, si tenemos una nómina de más de 500 empleados, va a ser un poquito complicado obtener esos FDIs. No podemos descargar la mayoría de los campos de manera natural en el sistema. Nosotros en Payroll Plus tenemos unas aplicaciones que se han desarrollado para poder extraer toda la información, validar los 83 campos que ya son y poder comparar los ingresos que el SAT ha captado en su portal contra los que efectivamente hemos pagado. Al hacer esa confronta y además contra los pagos, creemos que es una buena forma de evitar alguna discrepancia en el futuro o incluso prevenirse. Hacerlo de manera mensual o bimestral puede ser una buena opción. Y no solo para cuestiones del SAT, Laura. Algo que hemos visto es que el Seguro Social se hace de esta información para poder determinar diferencias en salarios base de cotización. También lo han hecho algunos estados con el cumplimiento del impuesto sobre nómina. Y bueno, ahí digamos que matamos no 2 pájaros, 3 pájaros de un tiro en ocasiones si hacemos estas conciliaciones. Y también no nada más comparar contra lo que el SAT recibe, sino contra nuestros pagos de seguro social o también contra nuestros pagos de impuesto estatal. Sí, como mejores prácticas, bueno, realizar los cuadros automatizados. Recordemos que la fiscalización electrónica cada día es más fuerte, más importante. Viene el cierre de año, Rolando, Alberto, e invariablemente se tienen que hacer los cuadres antes de cerrar el año para efectos de determinar si hay algún error, alguna omisión, que tengamos el tiempo suficiente para hacer las correcciones pertinentes en su caso, ¿no? Entonces, la fiscalización electrónica es automática. Ya tenemos que tener nuestros controles de nómina bien amarrados, bien cuadrados. Recordemos que la deducción de las nóminas
es el primero o segundo gasto más importante de las empresas, y el que los recibos de nómina no cumplan con los requisitos fiscales, pues pueden llevarte a la consecuencia más importante, que es la no deducibilidad de los mismos, ¿no? Vamos a continuar entonces, Alberto, contigo con la segunda parte de la exposición. Muchas gracias, Laura. Continuando con la información de los apéndices, tenemos una actualización también en el apéndice 2, que se refiere al catálogo del comprobante. Bueno, en este catálogo nos informa dónde podemos localizar en la página del SAT la guía actualizada, y además nos señala los cambios que vienen pintados de color amarillo para su mejor ubicación en la sección de contenidos relacionados. En este apéndice, bueno, se actualizaron 3 claves de percepción, 5 claves de deducción y un régimen que ya lo vimos anteriormente, que es el régimen 13. En lo que estamos viendo ahorita en la lámina, en el tipo de percepción, tenemos 3 actualizaciones o cambios en esta guía. Tenemos el 051, que ya lo vimos anteriormente, que son todos los pagos adicionales que se hacen a las personas jubiladas, como pueden ser gratificaciones, compensaciones, primas y algunos pagos relacionados con este tipo de empleados o ex empleados ya en este caso. En la percepción 052, aquí vemos, y ya también tocamos el tema, en los pagos que se realizan a ex trabajadores jubilados, ya sea en parcialidades o de manera completa, cuando se tenga un laudo o un juicio en los trabajadores de ex trabajadores. Por último, tenemos la clave, que es la 053. Aquí, bueno, nos refiere sobre los pagos que se hacen a ex trabajadores que sea en una sola exhibición. Ya también sea como en el 052, derivado de un laudo o de un juicio. Además, en estas claves de deducción tenemos que son 5, de las cuales todas son ajustes a ex trabajadores. En la siguiente lámina tenemos que se adicionó un régimen, es el número 13, que ya también lo vimos con anterioridad, que son indemnizaciones o separaciones, que son pagos en temas extraordinarios. Ya mi compañero Rolando tocó el tema sobre cómo es el adecuado manejo para un pago de este tipo o de esa naturaleza. Del apéndice 3, en este apéndice vienen las preguntas y respuestas que le hacen a la autoridad y dan claridad a muchos de nosotros como clientes, como empleados, en las cuales señalan 4 preguntas que vienen siendo 2 para fondo de ahorro, una para prima de seguros y una para en el caso de la sustitución en CFDI. Para el fondo de ahorro, platicando de este tema e iniciando, la autoridad aclara el correcto registro de las aportaciones del fondo de ahorro, con el objeto de no duplicar el registro de los ingresos del trabajador. Nos hace referencia, bueno, a estas 2 preguntas que les comento, como una de ellas es como si debo registrar el monto ahorrado y los intereses hasta el final de año, o si debo registrarlo en cada uno de los pagos, ya sea de la nómina que tenemos quincenal, semanal o catorcenal, conforme ustedes manejen su periodo de pago. Y aparte, bueno, lo que viene siendo el pago y la deducción patronal del fondo de ahorro. Pues bien, la autoridad nos aclara que se debe timbrar en cada periodo, en cada tipo de nómina, según el periodo que ustedes manejen. Y en el caso, bueno, esto es para cada uno de las nóminas, pero en el caso de que la operadora les deposite a ustedes o les entregue el dinero más los intereses generados, para este tipo de manejo se tendría que hacer una nómina adicional referida en los otros pagos, ya sea todo el monto ahorrado del fondo de ahorro más el interés generado. Este es para el tema del fondo de ahorro y es necesario aclararlo porque sí se tenían varias dudas.
Continuando con las primas de seguro de vida y gastos médicos, en las preguntas que se le realiza a la autoridad, señalan si debemos o se puede hacer la deducción al devengo una sola vez al año o cómo sería su correcto manejo. La respuesta sería no. Se tendría que hacer una nómina para timbrarla al devengo de este seguro de vida o de los gastos médicos. Con esta aclaración nos indica que debemos emitir un CFDI por mes y realizar una nómina especial por esta circunstancia. En lo anterior comentamos de manera informativa pues que esto deriva más gasto administrativo en las empresas que otorguen este tipo de prestación. Alberto, entonces podemos entender que a través de esta pregunta frecuente publicada en la guía del recibo de nómina, el timbrado de los recibos de nómina, hablando de seguros de vida y gastos médicos mayores, va a ser de manera mensual, es decir, ya no vamos a poder hacer el timbrado una sola vez al año. Yo creo que esto va a representar una carga administrativa adicional, porque si tuvieras tú una planilla de empleados que no tienen movimientos a lo largo del año, es decir, que se mantienen fijos, no hay renuncias, no hay nuevas contrataciones, pues sería muy fácil. Sin embargo, en todas aquellas empresas que tienen un número de trabajadores considerable, el estar controlando esto, recordemos que las aseguradoras manejan este tipo de tratamientos o de recibo a través de endosos, adecuaciones a las pólizas. Entonces, el control y el cotejo y el amarre de este tipo de información, ¿a tu juicio debería ser mensual? Sí, efectivamente, Laura. Aumenta la carga administrativa, aumenta el manejo para las empresas que tienen rotación o ingresos. Todo este tema aumenta todo el tema administrativo y además las nóminas. Por mi sugerencia sería que se tendría que hacer una nómina mensual para llevar un correcto manejo, porque de esta forma puedes ver qué personas fueron baja, qué personas fueron ingreso, y manejas mejor este tema que ya actualmente pues ya tendría que ser obligatorio ese tipo de timbrado. Continuando con el punto 3 del apéndice 3 en preguntas y respuestas, también tenemos que nos aclara el SAT en este caso, que es un tema muy recurrente en el caso de las nóminas, cuando hay un cambio, cuando hay una modificación en el timbrado. Bueno, aquí nos señala los puntos que debemos de considerar para poder hacer este tipo de cambio. Primero es, cancelar el CFDI que se vaya a sustituir por algún tipo de error o algún cambio que se tenga que hacer. Y por continuar, en el segundo punto sería, se debe de emitir un nuevo CFDI, pero adicionando la clave 004. Que esta clave se refiere a la sustitución de los CFDIs previos. Y muy importante, y además comentar que en el UID del nodo CFDI sería registrar el folio fiscal del comprobante anterior. Cabe señalar que para este proceso estimamos que todos los sistemas de nómina ya deberían de ser preparados y se tendría que hacer de manera automática. Si no, los invitamos para que ustedes lo revisen antes de que empecemos con esta obligación. En el apéndice 5, que consideramos son de los cambios más importantes en esta actualización de la guía, nos señala la forma en que se debe de registrar el subsidio en los casos que no se entrega en efectivo. Nos referimos al subsidio causado o también llamado de tablas. En este subsidio causado aparece regularmente en los trabajadores que ganan entre los 5,245 pesos y los 7,382 pesos mensuales. Es necesario comentar que el CFDI anterior no lo consideraba, por lo que con la actualización ya de este apéndice se habilita una opción para reportar en el nodo otros pagos con la cantidad 0.01 el ingreso de este valor para habilitar la sesión de subsidio causado y poder informarlo para el timbrado. Además, es importante comentar que para el cálculo anual del trabajador se requiere contar con el total del subsidio para el empleo causado en los pagos que no se entregan en efectivo. Por lo tanto, este cambio
consideramos es de los más importantes en la guía publicada por la autoridad. A continuación, tenemos unos ejemplos para una mayor claridad de 3 empleados que manejan distintos sueldos mensuales, en los cuales todos estos 3 empleados tienen un subsidio causado. En el ejemplo 1, vemos un sueldo mensual de 5,770.48 pesos, en el cual genera un ISR de 87.30 pesos, un subsidio causado de 407.02, y si vemos el ISR final, se pierde y se queda en 0, pero hay un subsidio oculto que se debe de reflejar y se debe de activar en el nodo que ya comentamos que sería otros pagos. Si vemos de manera gradual, el segundo y el tercer empleado va aumentando de cantidad mensual, pero al final, de todos modos, si vemos el ISR final, en el primero y en el segundo aparece en 0, en el tercero ya aparece una cierta cantidad, pero al final el subsidio que se tiene que considerar también porque aparece una partecita del subsidio causado. Para estos casos se tendría que hacer esta activación. Por lo anterior, y como ya lo comenté, todos los sistemas de nómina ya tendrían que tener este tipo bueno, deberían de ser preparados para poder, a partir de que sea obligatorio, tener y timbrar de manera correcta. De manera de ejemplo, también tenemos un recibo de nómina de una persona de pago quincenal que no rebasa las cantidades que señalamos anteriormente. Esta persona gana 3,500 pesos. Genera un ISR de 155.81 pesos y aparece un subsidio causado que no se refleja en el recibo de nómina regularmente, pero que debería de comunicarse con la clave o los números 0.01. Parte de las actualizaciones, y ya en el último apéndice que tenemos, es la matriz de percepciones y deducciones para el prellenado de la declaración anual. Aquí se especifica de manera de orientación para un mejor llenado de la información en los FDI de nómina, la correcta clasificación, ya sea de percepciones de manera grabada o exenta. Además, los conceptos de deducciones por cada régimen que el SAT considera para determinar la información anualizada de los ingresos y retenciones por conceptos de sueldos y salarios. En esta actualización tenemos que actualizaron son 12 puntos, de los cuales algunos regímenes el 002, que se refiere a sueldos y salarios, el régimen 003, que son las personas jubiladas, el 05, en este caso, que son los asimilados, y uno nuevo que se adiciona, que es el régimen 13, que son las indemnizaciones o separaciones, que ya lo comentamos con anterioridad. A manera de ejemplo, vemos el siguiente recuadro. En esta diapositiva vemos la matriz de percepciones grabadas y exentas, además de las deducciones del tipo régimen 002, que pertenece, como ya lo comentamos anteriormente, a sueldos y salarios. De manera de ejemplo, aquí podemos ver el tipo de percepción, descripción de grabados, exentos, el límite de la exención, tipo de deducción y su descripción. Además, en la siguiente gráfica tenemos el régimen que se adicionó, también con sus características de las claves, la descripción de cada uno de los conceptos, el grabado, el exento y, bueno, toda la información también de las deducciones. No podemos poner los que vienen siendo las matrices, pero bueno, estas serían como de las más representativas que tenemos para informarles. Muchas gracias, Rolando. Alberto, hemos llegado al final de nuestra presentación. Sin embargo, hemos recibido varias preguntas. Creo que nos queda tiempo para poder explicarlas al aire. Vamos a abordar alguna de ellas. La primera para ti, Alberto, dice, ¿qué tratamiento se le debe de dar a una cantidad entregada a un trabajador fallecido que no corresponde a los conceptos de aguinaldo, salario o PTU pendiente? Gracias, Laura. Como ya lo hemos comentado, el tratamiento que se le debe dar para un pago, ya sea como un finiquito, sería cambiar el RFC al genérico para cubrir con la obligación que señala la autoridad. Sí.
Rolando, ¿a partir de cuándo es obligatorio el uso del complemento de nómina con los nuevos cambios? Bien, si bien es cierto que podemos ya usar estos cambios de manera optativa, no lo recomendamos porque en algunos casos tendríamos que retimbrar. La fecha correcta, creemos, debería de ser 1 de enero, a pesar que los catálogos parece que nos señalan que el 15 de enero aplican. En realidad las disposiciones tendrían que empezar a utilizarse desde el año que viene. Entonces hay que estar listos para que los sistemas de nómina cumplan con las especificaciones y empezar el año que viene con el uso de estos cambios. Rolando, entonces, a manera de recomendación por parte de la firma, podemos concluir que a pesar de que los catálogos del SAT en el inicio de la vigencia dicen 15 de enero, nosotros estaríamos recomendando mejor que el inicio se dé a partir del 1 de enero para que ya sea de forma continua y no nos quede un mes como la mitad con los requisitos anteriores y la otra mitad con los nuevos requisitos, ¿no? Sí, aunque fíjate que ahí hay como una contrariedad, porque te dice que los cambios sean 1 de enero y solo los catálogos se podría interpretar que son hasta el 15. Entonces, pudiéramos tener nóminas del 1 al 15 que no hagan uso de los nuevos elementos del catálogo, ¿sí? Pero creo que es consistente decir y es saludable y recomendable decir que a partir del 1 de enero tendríamos que estar listos para todas las disposiciones que nos está manifestando esta nueva actualización a la guía, se hagan desde el día 1 del año que viene. Tú mismo, Rolando, también nos están preguntando que hay un apéndice 4 que habla de viáticos, que si no se va a tocar el tema en este webinar. Sabes, Laura, que este apéndice 4 en realidad ya existía. Una de las modificaciones importantes de la última actualización fue el tema del manejo de los viáticos. Entonces, lo único que se hizo en la guía es nombrar el manejo de los viáticos como apéndice 4. No lo incluimos porque no es un cambio, pero lo pueden encontrar en la página de YouTube de Payroll Plus. Debe estar ahí el webinar en español y en inglés del manejo de viáticos, que ya en su momento ya habíamos hecho un webinar exclusivo para esa parte, ¿no? Que la verdad también es compleja y todavía algunos tenemos duda o si alguien tiene duda nos puede consultar para ver cómo resolverlo. Sí, muy importante, otro tema a considerar al cierre del ejercicio, el timbrado de todos los viáticos al flujo y a la comprobación, como ya lo hemos venido mencionando en nuestros webinars anteriores. Para ti, Alberto, dice, tengo un ex trabajador jubilado que se le debe PTU, ¿cuál sería el tratamiento para timbrarlo en el CFDI de nóminas? Sí, ya sea pago PTU o algún otro pago adicional como gratificaciones, compensaciones, estos ingresos deberían de ir referenciados en la clave 051, como ya lo vimos, que son percepciones grabadas para ese tipo de pagos. Gracias, Alberto. Rolando, una pregunta para ti. Dice, los FDIs de nómina que se cancelen conforme a los nuevos cambios, ¿deberá solicitarse autorización al empleado o receptor para poder proceder a su cancelación? Para el caso particular de los CFDIs de nómina, hay una regla miscelánea que nos exime de la parte de cancelación de los empleados. La regla es la 27139 y esta nos impide o nos permite no pedir la autorización. Sería complicadísimo en algunos casos estar monitoreando que un empleado cancele y creo que es muy razonable esta facilidad que nos da la autoridad de que el mismo empleador cancele sin la autorización correspondiente del receptor o empleado. Alberto, no me quedó muy claro el tema de timbrar 2 veces el fondo de ahorro. ¿Se tiene que hacer en cada nómina y a la entrega anual? Sí, bueno, depende. Debería de timbrarse de esta manera siempre y cuando el fondo de ahorro sea entregado por la empresa y no por la operadora. Por lo que se tendría que timbrar cada periodo de nómina y al momento de la entrega del fondo de ahorro más los intereses como
otros pagos. Se tendría que hacer una nómina adicional y tendría que timbrarse como de esta forma, otros pagos solamente. Sí, porque realmente los intereses que se generen de las inversiones del dinero del Fondo de Ahorro de los Trabajadores, pues la institución financiera debería de emitir el CFDI correspondiente, ¿no? Sí. Alberto, tú mismo, en el caso de anticipo de salarios, cuando se haga el descuento en el recibo de nómina, ¿en qué clave debo de timbrar la deducción? Sí, bueno, como ya lo comentamos, todo lo que es el anticipo se timbraría en el 038 y la deducción se tendría que hacer en cada nómina regular y debería ir en la clave 012 para su correcto manejo. Rolando, nos están preguntando cuál sería la multa y las consecuencias si los CFDIs de nóminas o recibos de nómina no cuentan con todos los requisitos fiscales establecidos en el código. Bien, bueno, de hecho hay una multa, la multa es por 15,070 pesos. Lo que no queda tan claro es si la multa es por evento o por comprobante. Creemos que ahí la autoridad pues tendría que aplicar el criterio que ellos consideren conveniente. Por otro lado, hay multa y hay otro efecto que es la no deducibilidad. En estricto sentido, si tenemos un comprobante con alguno de los elementos del CFDI incompleto u omitido, podríamos pensar que el comprobante no está completo y por lo tanto esa particular nómina no es deducible. ¿Sí? No sabemos si la autoridad pudiera ser tan severa en ese sentido, pero sí estimamos que el mayor número de información posible es indispensable para el timbrado. Por ejemplo, algo muy común y nos llega a ocurrir es la clave del banco del empleado. Tenemos de repente bases de datos que si estamos pagando por transferencia, deberíamos estar incluyendo la cuenta de banco. Y tal vez en un estricto sentido, si no la incluimos y si hicimos un pago por transferencia, pudiéramos vulnerar la deducibilidad, aunque sea un dato para muchos irrelevante. Estimamos que con el cuadre que hace el SAT de ingresos, la simetría que debe llevar el gasto incluso de la misma persona física, pues sí, hay que cuidar mucho que todos los campos estén actualizados y que estén completos para evitar cualquier situación. Hasta ahora lo que hemos visto es el no timbrar es lo que nos da la consecuencia, pero también pudiera ser que si timbramos con datos incompletos, pudiéramos perder probablemente la deducibilidad. Rolando, Alberto, a manera de conclusión, ¿cuáles serían sus últimos comentarios? Sí, yo considero de las partes más importantes sería el tema del subsidio causado, ya que día a día se realizan nóminas y es importante estar preparados para cumplir con esta obligación. Además, la aclaración que hace la autoridad sobre el tema del fondo de ahorro, los periodos que se deben de timbrar y si en el caso de que el cliente pague, pues se tiene que también hacer una nómina adicional al final con el monto entregado y además los intereses. Yo considero que sería de los puntos más importantes. No sé, ¿cómo ves, Rolando? Adicional a lo que platicas ya en la práctica, el tema de los seguros de vida y de gastos médicos, ¿no? Cuando normalmente estábamos acostumbrados a reconocer el gasto en el momento en que se efectúa, con esta interpretación en las preguntas nuevas que incorporó la guía, pues concluimos que es sal de vengo y esto pues va a ser un poquito complicado, la carga administrativa adicional, el tema de la simetría ya no nos va a cuadrar o no nos va a empatar el impuesto estatal contra lo que estemos timbrando para estas percepciones. Ese creo que es un cambio relevante. También la diferenciación de los préstamos respecto a los anticipos. Creo que adicional a los dos que mencionas, estos 4 puntos son los más relevantes. Aquí también
consideramos que es muy importante el tema de la capacitación con nuestros colaboradores en el área de nómina. Hay que estar muy al pendiente con los cambios y no nada más con conocerlos, sino también cómo interpretarlos y de manera práctica aplicarlos, que a veces esa es la parte complicada, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no estamos en una discusión técnica, pero a la hora de llevarlo al día a día, no lo podemos hacer? Bien, nos podemos dar cuenta que cada día toma más importancia que las empresas actualicen a su personal en temas laborales y fiscales. Por lo que en Payroll Plus podemos ofrecer también de forma directa capacitación en las empresas con nuestros clientes actuales o nuevos, ¿no? Pueden contactarnos a través del correo electrónico que están viendo en pantalla por si tuvieran esa necesidad. Hemos llegado al final de la presentación de este webinar con los nuevos requisitos al recibo de nómina. Rolando, Alberto, muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos en este webinar. Comentar que hay algunas preguntas que por cuestión de tiempo no fue posible enviar o comentar las respuestas relativas a las mismas, por lo que las mismas las estaremos enviando vía correo electrónico. Por último, les recordamos que este webinar podrá encontrarlo en nuestro canal de YouTube el día lunes y agradecemos su suscripción al canal. Buenas tardes, hasta pronto.